El viento aullaba entre las estructuras metálicas del complejo de pruebas Vanguard aeroespacial, mezclándose con el rugido ensordecedor de los motores a reacción y el olor. Penetrar el combustible quemado. En el suelo de cemento, Ethan Cole se arrodilló. Con manos firmes, frotando una mancha de queroseno que insistía en no salir. Por encima de él, la pasarela de acero tembló bajo los pasos apresurados de un grupo de ejecutivos impecablemente vestidos. Entre ellos Verónica Pierce, de 32 años. Ordenó a la compañía con la misma precisión con la que sus tacones resonaban en el suelo. Metal, cada paso es una advertencia, cada palabra una frase. Su mirada cortó el aire. Cargó al pasar, su voz aguda como una espada, cuidado. No. No toques nada que tus manos no sean competentes para entender. Aquellos. Los jets no son para aquellos que solo saben fregar pisos. Las risas resonaron a su alrededor. Como una ola de burla. Ethan permaneció inmóvil, con los ojos fijos en el frío resplandor de la cazando detrás de un cristal blindado, un lugar que alguna vez fue suyo, una vida que el cielo le había dado. Arrancado. Verónica Pierce se había hecho cargo de Vanguard hacía 6 meses, tras el infarto que le costó la vida. Vida de su padre en la oficina presidencial. Brillante, implacable y convencido de que la debilidad no tenía lugar entre las nubes, gobernaba con puño de hierro. Como si cada decisión fuera una batalla aérea donde solo los más fuertes sobrevivieron. La junta directiva la observaba con ojos de águila, esperando. De un tropiezo, de una prueba de que una mujer de unos 30 años no podría llenar el vacío dejado por un gigante. Luego se volvió aún más dura. Disparó sin piedad, recortó inversiones que no generaban retornos inmediatos y construyó muros a su alrededor tan altos que incluso su propio reflejo en el espejo parecía un extraño. Para Verónica el mundo estaba dividido en dos, los que volaban y los que caían. ¿Y quién cayó? Ni siquiera merecía mirar hacia arriba. Había crecido viendo a su padre dominar las salas de estar. Reunirse, cerrar acuerdos por miles de millones de dólares y estrechar la mano de generales y senadores con él. La misma naturalidad con la que respiraba. Él le enseñó que el respeto se gana. Por fuerza, esa compasión era solo debilidad disfrazada de buenas intenciones. Cuando su corazón falló, ella no estaba allí. Estaba en Tokio cerrando un negocio. Regresó a una silla vacía y a un legado que no estaba seguro de poder lograr. Para cargar. El entierro fue íntimo. La rueda de prensa, impecable. Y desde entonces, todas las noches se paraba frente al espejo practicando la expresión de su padre. El que le dijo al mundo que nada podría romperlo. Pero algo ya lo había hecho. Ethan Cole se había caído hacía mucho tiempo. A los 35 años, las cicatrices en su espalda le hicieron sentir décadas más viejo. Fue piloto de combate de la Fuerza Aérea, miembro del Escuadrón Valor, una unidad tan elitista que sus misiones aún estaban clasificadas. Sobrevuelo. Desiertos y montañas, realizó maniobras que desafiaron la física, salvó vidas que nunca sabrían su nombre. Hasta ese día en Nevada. El motor de tu compañero falló a las 20.000 pies. Ethan rompió la formación, permaneció a su lado y lo guió a través de un tormenta de arena que convirtió el cielo en un muro de furia. Ambos sobrevivieron, pero al salir su avión fue alcanzado por metralla. Expulsado. El desierto pasó 2 días bajo el sol abrasador hasta que llegó el rescate. La lesión a la columna era el bastón final, carrera terminada, medalla guardada en un cajón. Vida que ya no le servía. Su esposa, Sarah, era su refugio seguro. Murió de cáncer cuando se estaba recuperando y ni siquiera podía tomarle la mano sin temblar de dolor. Ahora vivía en un modesto apartamento con Laia, su hija de 8 años, heredera de él. La sonrisa de la madre y su pasión por el cielo. Todas las noches inventaba historias sobre vuelos, nubes que parecían montañas y estrellas que guiaban a los pilotos de regreso a hogar. Pero nunca le dijo por qué dejó de volar. Facturas médicas vaciadas.
Tus ahorros. Los beneficios para veteranos cubrían parte, pero no lo suficiente. Entonces aceptó el único trabajo que pudo conseguir sin tener que estar de pie durante 12 horas. Limpiadora en Vanguard Aeroespacial. Al principio fue humillante trabajar donde ya había estado. Admirado, donde hombres como él eran leyendas. Pero entonces comprendió, Laia podía irse. Con él después de la escuela. Podía sentarse en un rincón y dibujar. Podría respirar. El mismo aire que las máquinas que tocaron el cielo. Y eso fue suficiente. Laia se quedó en el hangar Vanguard mientras él trabajaba, dibujando aviones en un cuaderno que llevaba a todas partes. Sus dibujos fueron sorprendentemente preciso, motores, líneas de combustible, estructuras de alas. Un joven ingeniero. Marcus una vez se detuvo para explicarle sobre la relación empuje-peso, y la niña escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra como una esponja. Ethan miró desde lejos. La escobilla de goma en la mano y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No fue por él mismo que permaneció allí. Fue por ella. Fue un martes por la tarde que Verónica encontró a Laia en el área de pruebas restringidas. La niña estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, analizando un proyecto descolorido que había rescatado de la basura, sus deditos trazando las líneas con cuidado, sus labios murmurando términos técnicos. Los tacones de Verónica sonaron como un veredicto, resonando en las paredes de acero, seco y definitivo. ¿Quién dejó esto? Niño aquí. Su voz cortó el zumbido de las máquinas. Laia miró hacia arriba. Asustada, sus ojos oscuros y llenos de inocencia. Yo solo estaba mirando. Eso. El lugar es para los que saben volar, no para los que sueñan, dijo Verónica con el mentón erigido. Señaló el prototipo detrás del cristal. ¿Sabes cuánto cuesta? Más de tu hogar. Más que tu escuela. Más que cualquier cosa que puedas tener. Laia ardía. Se puso de pie apretando el proyecto contra su pecho. Lo siento. No. Yo quería. ¿Dónde está tu guardián? Ethan llegó corriendo, su uniforme mojado con sudor, dificultad para respirar. Estaba 2 pisos más abajo cuando descubrió que su hija se había ido. Lejos. El pánico lo había acompañado durante toda la subida. Pido disculpas, señora. No, no volverá a suceder. No deambulará por una instalación de millones de dólares. La mirada de Verónica lo recorrió, helada y desdeñosa, deteniéndose en él. Escobilla de goma, en manos callosas, en postura encorvada. ¿Crees que trapear pisos en un hangar? ¿Vas a hacerlo volar de nuevo? Las palabras flotaron en el aire como un cuchillo. El silencio se hizo cargo. Cuenta del medio ambiente. Los empleados cercanos se detuvieron, fingiendo no escuchar. Alguien se rió. Bajo. Otro tosió para taparlo. Ethan apretó los dientes pero permaneció en silencio. Aprenderé. Hacía mucho tiempo que algunas batallas no valían la pena. Allí no. No delante de Laia. Tomó la mano de su hija, con cuidado le quitó el proyecto de las manos y lo dejó sobre la mesa. Una mesa cercana. Vamos, pequeña. Es hora de irse. Mientras caminan eso. Dirección a la salida, Laia susurró, papá, ya volaste, ¿no? Él la miró. Garganta apretada. Volé, sí. Pero ahora solo necesito que vivas en un mundo donde el cielo todavía existe. Ella no entendió, pero le apretó la mano con fuerza. Esa noche Ethan se sentó en el borde de la cama, observando la sombra de su propio brazo en la penumbra. El tatuaje seguía ahí, escondido bajo la manga larga. Un par de alas de hierro con la inscripción Wings of Valiant. No la había mirado en meses. Ella le recordó todo lo que había perdido. El cielo. Libertad. Y sobre todo, él. Sintiendo que algún día, todo podría haber sido diferente. Ethan no acababa de salvar a Sterling en esa tormenta de arena. Yo había salvado
Él mismo, o al menos la versión de sí mismo que todavía creía que importaba. Él. Versión que Sara había visto en él. Pero el tatuaje también llevaba el peso de lo que quedaba, el rostro de Sterling, el equipo de rescate que había sacado de los escombros él. Vidas que no terminaron ese día. Se bajó la manga con un gesto repentino, como si podía enterrar los recuerdos junto con la tela, y se dirigió a la habitación de Laia. Dormía con su cuaderno abierto sobre el pecho, un dibujo inacabado de un motor jet iluminado por la luna que entraba por la ventana. Las líneas eran precisas, casi obsesivo, como si la niña estuviera tratando de plasmar en papel algo que aún no podía. Para llegar. Ethan le pasó los dedos por la frente, cerró el cuaderno con cuidado y susurró tan bajo que solo el viento podía llevar las palabras: un día volarás. Con tus alas. Y con el mío. Marcus Hall era uno de esos hombres que Vanguard parecía haber olvidado retirar. A los 63 años cojeaba a causa de un accidente de helicóptero en la década de 1980, pero sus ojos aún captaban detalles que los más jóvenes ignoraban. Él había visto. Por los hangares pasaron generaciones de ingenieros y pilotos, rostros que llegaron llenos de ambición y con ojeras y contratos rescindidos. Pero Ethan Cole era diferente. Fue una tarde mientras atravesaba el área de mantenimiento que Marcus lo sorprendió agachado junto a un banco de trabajo, ajustando un tornillo suelto en un plataforma de transporte. No fue el gesto en sí, cualquiera podía presionar un tornillo, pero como lo hizo, movimientos económicos, casi quirúrgicos, él. Postura inclinada como alguien que ya se ha inclinado sobre los paneles de control en su totalidad. Vuelo. Marcus conocía ese tipo de precisión. No fue de una limpiadora. Fue de un piloto. Esa noche en su desordenada oficina, sacó el cajón de su escritorio y sacó una foto amarillenta. Una ceremonia militar de 2012, siendo el Escuadrón Valor honrado después de una misión de rescate clasificada en el Medio Oriente. Las caras en la imagen estaba borrosa por la tenue luz y el tiempo, pero Marcus había estado allí. Saludó a cada uno de esos hombres. Sus dedos revolotearon sobre el papel hasta que encuentra el tercero desde la izquierda. Misma estructura ósea. Mismo mentón angular. Los mismos ojos, no por su brillo, sino por la sombra que llevaban. El hombre de la foto vestía uniforme de gala. Medallas en su pecho y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El hombre en los hangares. Vestía un mono de conserje, se movía como un fantasma y nunca sonreía. Pero Marco había visto suficientes hombres cargando ese tipo de carga para reconocerlo. A la mañana siguiente, mientras Jenny, una ingeniera junior, caminaba distraídamente. Teléfono celular en la cafetería, Marcus tranquilamente sirvió su café. ¿Alguna vez has oído hablar de los pilotos de valor? Preguntó en voz tan baja que ella casi no lo escuchó. Jenny se encogió de hombros sin apartar la vista de la pantalla. No todos fueron asesinados de una vez. ¿Misión? Algo no oficial, como Tormenta del Desierto 2. Dicen que el escuadrón todo se estrelló en Nevada durante el entrenamiento. Marcus asintió, señalando discretamente con la barbilla la figura de Ethan que barriendo el suelo al otro lado del cristal. No creo que todos murieran. Finalmente levantó la cara, entre escéptica e intrigada. ¿El conserje? Marcus, al menos. Amor de Dios. Mírenlo. Un tipo así, si fuera un héroe, no estaría aquí. O tal vez estoy aquí por esa misma razón. La voz de Marcus era áspera, llena de algo que Jenny no podía definir. Los héroes no siempre tienen finales felices, niña. A veces solo tienen lo que les queda. El rumor se extendió como humo bajo una puerta, sutil, persistente, imposible de detectar. Ignorar. De repente los ojos de Ethan cambiaron. Algunos lo observaron con curiosidad, otros con desconfianza. Los ingenieros mayores comenzaron a murmurando en los pasillos, sacando artículos viejos de sus teléfonos móviles, tachando fechas y caras.
Uno de ellos incluso encontró un informe desclasificado sobre la última misión de valor. Escuadrón, las páginas llenas de ensayos, todos los nombres tachados con tinta negra. Verónica escuchó los susurros durante una reunión de presupuesto. Estaba en medio de una presentación sobre proyecciones trimestrales cuando un ejecutivo junior se inclinó al colega de al lado. Captó las palabras conserje y piloto y dio una palmada. Mano sobre la mesa con un golpe. El silencio fue instantáneo. ¿Hablamos en serio? Un conserje, un limpiador, ¿sería eso una especie de héroe de guerra? Su voz cortó el aire como una espada. Esta es una corporación. No es un romance barato. Vuelve al trabajo. Pero las palabras se le clavaron como una espina. Esa noche Verónica se encontró parada en la antigua oficina de su padre, frente a una fotografía. Enmarcado en la pared. Su padre, 20 años menor, estrechando la mano de un piloto. En traje de vuelo. El rostro del hombre estaba borroso por el movimiento, pero el emblema en el cofre era inconfundible, Valor Squadron. Tu padre nunca dijo mucho de ese día. Cuando ella le preguntó cuando era adolescente, él acababa de decir que un piloto le había dado salvado durante un aterrizaje de emergencia en Nevada. Un piloto que se negó una medalla y desapareció. Verónica permaneció allí durante mucho tiempo con los brazos cruzados, su reflejo fantasmal en la vaso. Pensó en la forma en que Ethan la había mirado cuando ella lo humilló, no con ira, pero con algo más profundo, una tristeza que parecía venir de muy lejos. Entonces se volvió. Le dio la espalda y se alejó. No podría ser él. Personas como Ethan Cole no se convirtieron en héroes. Se volvieron invisibles. La crisis estalló un viernes. El Apex 7, el nuevo prototipo de motor de Vanguard, diseñado para revolucionar eficiencia de combustible en aviones militares, se presentaría en un demostración en vivo para contratistas de defensa, periodistas y una delegación de Pentágono. Era la oportunidad de Verónica de demostrar el dominio de la empresa, de silenciar a los miembros del consejo que dudaron de ella, muestran al mundo que ella era más que solo hija del exdirector ejecutivo. En ese momento culminaron 3 meses de preparación. Pero durante las pruebas previas al lanzamiento, los indicadores de presión se dispararon. La cámara. La combustión oscilaba entre niveles seguros y críticos, amenazando con desestabilizarse. Los ingenieros se agolpaban alrededor de los monitores, discutiendo en jerga técnica. Voces cada vez más agudas. Verónica permaneció en el centro con los brazos cruzados, enfrentar una máscara de control. Por dentro su corazón latía salvajemente. Arregla esto. Ahora. El ingeniero jefe negó con la cabeza. No sabemos qué pasa, señora. Atravesar. Los cálculos son perfectos. Verificamos 3 veces cada componente. Comprueba de nuevo. No tenemos tiempo. La manifestación estaba prevista para 6 horas. Cancelar sería un desastre. Contratos, prensa, reputación, todo. Arruinaría. Se volvió hacia el director de ingeniería. Hacer un diagnóstico en cada válvula y sensor. Encuentra el problema. Ethan estaba a 20 pasos de distancia, pasando la escobilla de goma por el suelo junto a la pared. Fondos para instalaciones de pruebas. Había aprendido a volverse invisible en esos momentos, moverse. Si está en silencio, evite el contacto visual, finja no entender lo que sucede a su alrededor. Pero no pudo evitar mirar la pantalla proyectada en la pared. El esquema del motor. Estaba ahí, detallado, inmenso. Y lo vio. La segunda válvula de escape estaba invertida. Crearía retroalimentación a gran altura, desestabilizando la cámara, provocando una falla catastrófica a 20,000 pies. Exactamente. El tipo de error que mató a los pilotos. Dudó. No era su lugar. No tenía autoridad, ni credenciales, ni siquiera una insignia que. Si no fuera por el mantenimiento. Pero entonces recordó a Laia dibujando aviones en él.
Diario. De los pilotos que volarían con ese motor si fuera homologado. De tú. Compañero Sterling, el hombre que había regresado a casa porque Ethan se había quedado atrás. Dejó la escobilla de goma a un lado y dio un paso adelante. Disculpe. Verónica se dio la vuelta, sus ojos brillaban de irritación. ¿Qué? La segunda válvula de escape. Está al revés. Por eso la presión es inestable. Fallar en altitud. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Los ingenieros lo miraron fijamente. Algunos intercambiaron miradas. Uno se rió nerviosamente. Verónica dio un paso adelante, su voz baja y peligrosa. No necesito lecciones de nadie. Trapear el piso. Pero Marcus ya estaba abriendo el diagrama de válvulas en su tableta, sus dedos. Temblando no por la edad, sino por la urgencia. Joder, murmuró. Los datos no mentían. Ethan dejó de coser. El hilo permaneció suspendido entre sus dedos como si el tiempo también se había detenido a escuchar. La fuerza no se trata de no caer, dijo con voz baja pero cortante como una espada. Se levanta después de que el suelo se abre debajo de ti. Y sé que a veces el único. Lo que te sostiene es la mano de alguien que también ha estado en el infierno. Verónica tragó. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Porque ella había construido toda una carrera en torno a la ilusión de que el control era sinónimo de poder. Y allí estaba él, un hombre que se había enfrentado a lo que pocos sobreviviría, cosiendo la suela de un zapato de niño como si fuera la prenda más importante en el mundo. Podrías haber regresado, murmuró, sus dedos apretaron la tela de su falda. Podría haber exigido reconocimientos, honores, un puesto aquí. Podría estar en mi lugar. Ethan finalmente levantó la vista. Y cuando lo hizo, Verónica vio algo que la dejó sin aliento, no había amargura en esa mirada. No hubo resentimiento. Solo uno. Calma tan profunda que parecía venir de un lugar donde las tormentas ya no habían más poder. Estoy de vuelta, respondió. Simplemente no volví a los mismos lugares que se rompieron. Un silencio. El zumbido de las luces fluorescentes parecía demasiado fuerte. ¿Qué pasa con Kyle? Preguntó con voz temblorosa. Ni siquiera sabes quién es. Sé que es alguien que merece una segunda oportunidad, Ethan se encogió de hombros. Volver a coser. Igual que yo. Verónica cerró los ojos. Por un segundo se vio a sí misma a los 12 años, sentada en la oficina de su padre escuchando historias sobre el piloto que había desaparecido en el desierto. El hombre quien eligió salvar a extraños en lugar de salvarse a sí mismo. El hombre que ahora él la salvó sin siquiera saber que lo estaba haciendo. Cuando volvió a abrir los ojos, la decisión ya estaba tomada. Mañana, dijo con voz firme, pero con algo nuevo, un crujido que dejó. Entra la luz. Empiezas como consultor de seguridad. Salario digno. Tiempo flexible. Y si quieres, puedes traer a tu hija a ver la cabina de un Apex. Ella merece ver lo que construyó su padre. Ethan no respondió de inmediato. Tus dedos terminaron la última puntada de la suela del zapato, luego cortó el hilo con los dientes. Solo entonces miró a Verónica, y de ahí. Una vez más, había algo casi imperceptible en su sonrisa. No victoria. No alivio. Solo él. Reconocimiento silencioso de que a veces las batallas más importantes no son luchamos en los cielos, sino en las decisiones que tomamos cuando nadie nos mira. Solo si prometes una cosa, dijo finalmente. ¿Qué? Que va a dejar de limpiar su propio nombre y empezará a ensuciarlo un poco. Él le tendió el zapato reparado. Las mejores historias comienzan cuando él. La gente tropieza. Y tú, Verónica Pierce, llevas mucho tiempo caminando en línea recta. Ella tomó el zapato. Y por primera vez en años, no supe qué decir. Eso, pensó Ethan mientras se levantaba, era un buen comienzo.
La voz de Verónica se quebró como si las palabras fueran piedras afiladas que se toman su tiempo. Para salir. Pero te caíste. Y todavía está aquí. Sigo salvando gente. ¿Cómo? Ethan finalmente volvió sus ojos hacia ella. No había piedad en esa mirada, solo una verdad cansada pero firme. La fuerza no es quedarse en el cielo, señorita Pierce. Es saber. Al caer por alguien. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Algo dentro de ella, algo que tenía bloqueado durante años, agrietado. Las lágrimas vinieron sin permiso, corriendo por él. Mejillas arrastrando consigo la máscara de mando, el rímel, la armadura. Y por primera vez en una década, no le importó. Lo siento, susurró con la voz quebrada. Por lo que dije. Por cómo te traté. Poner todo. Ethan ató la última puntada del abrigo y lo dejó a un lado. Tú eras asustado. Reconozco esto. Sus dedos callosos y precisos se detuvieron. He tenido miedo todos los días desde que dejé de volar. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? Preguntó con un nudo en la garganta. ¿Por qué trabajar? ¿En un lugar que te recuerde lo que perdiste? Porque mi hija necesita ver que incluso cuando pierdes tus alas, no pierdes tú. Cielo. El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que no era necesario decir. Dos pilotos solitarios, finalmente en el mismo suelo. Afuera el sol se estaba poniendo, extendiendo sombras a lo largo de la pista como cicatrices. ¿Y ahora? Preguntó, su voz tan frágil como el hilo que Ethan aún sostenía. Entre tus dedos. Tomó el zapato de Hila y comenzó a coserle la suela, los movimientos metódicos. Como si el mundo no estuviera cambiando ahí mismo, entre una punzada y otra. Ahora tú decides qué tipo de líder quieres ser. El que empuja a los demás hacia abajo. Quédate arriba, o el que levanta a la gente hasta que todos puedan volar. Verónica se secó los ojos y se levantó. La respuesta no necesitaba palabras. 4 días después Hila estaba de nuevo sentada en el hangar con los pies colgando. Mientras garabateaba en su cuaderno. Esta vez no era un avión de combate sino algo más grande, un avión familiar con asientos adicionales y ventanas tan amplias que se puede ver. Para ver las estrellas. El hangar estaba más silencioso ahora, el polvo de la demostración. Arreglado, pero las marcas todavía estaban allí, quemaduras en las paredes, una sección de piso carbonizado en espera de reparación. Tarareó perdida en su dibujo cuando un fuerte crujido atravesó el aire. Fue un accidente. Un cable deshilachado en el sistema de poleas de arriba, debilitado por el calor del fuego días antes. Nadie se había dado cuenta durante la limpieza. El gancho de metal se balanceó como un péndulo, golpeando una caja de herramientas cerca de donde Hila estaba sentada. La caja se cayó esparciendo llaves inglesas y alicates por el cemento. Un boom ensordecedor. Hila retrocedió sorprendida, pero su pie quedó atrapado en una tabla suelta. Ella cayó de costado. Su muñeca se torció debajo de su cuerpo cuando golpeó el suelo. Un grito desgarrador, de dolor. De miedo, rompió el silencio del hangar. Ethan estaba al otro lado del edificio, discutiendo protocolos de seguridad con Marcus. Escuché el ruido. Escuchó la voz de su hija. Su corazón se detuvo. El mundo se ha reducido a uno. Único punto, correr. Pero Verónica estaba más cerca. Estaba caminando por el hangar, inspeccionando las reparaciones, cuando el sonido del choque la golpeó. Se congeló en su lugar. No hubo ninguna duda. No hubo ningún cálculo. Ella se arrodilló al lado de Hila en un segundo, atrayendo a la chica hacia él como si fuera lo más natural del mundo. Todo está bien. Estás a salvo. Estoy aquí. Hila estaba llorando con el rostro contorsionado y la mano izquierda ya hinchada. Verónica estaba temblando. Mientras comprobaba las heridas, las palabras le salían entrecortadas. Lo siento. Lo lamento. Esto es mi culpa. Se debería haber cambiado el cable. Debería haber
Ethan llegó jadeando, le dolía la rodilla por la prisa, pero no le importó. Él se arrodilló. Se paró junto a ellos con la mano en el hombro de su hija, pero no la separó de Verónica. ¿Viste él? Lágrimas en el rostro del CEO. ¿Viste la forma en que abrazó a Hila, como si la niña estuviera? Lo único que importaba en el mundo. Déjame ver, campeón, murmuró, examinando su muñeca con atención. No lo es. ¿Roto? Probablemente solo sea un esguince. Eres fuerte como tu madre. Verónica levantó la vista hacia él con el rímel corrido y la máscara de control deshecha. Me equivoqué en todo. Su voz se quebró. Los aviones no están hechos solo de acero. Ellos son hecho del corazón de aquellos que han volado. Y me olvidé de eso. Olvidé lo que realmente. Asuntos. Ethan no apartó la mirada. Es fácil olvidar cuando estás luchando simplemente por no hacerlo. Caer. Ella asintió y aflojó los dedos alrededor de Hila mientras los paramédicos llegó. Confirmaron el esguince. Nada grave, pero se llevarían a la chica para hacerlo. Radiografía por si acaso. Verónica no soltó a Hila hasta que la niña le sonrió tímidamente. Estás más genial cuando no estás gritando, dijo Hila, secándose la cara con la manga. Verónica se rió, un sonido ronco y de sorpresa, como si ella misma no reconociera eso. Sonido que viene de ti. Trabajaré en ello. Mientras llevaban a Hila a la ambulancia, Ethan miró a Verónica. Gracias por estar aquí. Ella lo miró a los ojos. Por primera vez, no había muros entre ellos. No hubo jerarquía ni juicio. Solo dos personas que habían aprendido lo que significaba caer y levantarse. Gracias por mostrarme lo que realmente significa estar aquí. El lunes siguiente la sala de prensa estaba abarrotada. Verónica subió al podio. Sin el habitual aire de invencibilidad. Llevaba un traje azul marino, no negro, el cabello recogido hacia atrás de forma sencilla, cara abierta. Sin escudo. Hace 6 meses me hice cargo de esta empresa decidido a demostrar que era lo suficientemente fuerte. Su voz resonó clara, sin artificios. Despedí a personas que no cumplieron con mis expectativas. Estándares. Ignoré las voces. Llamé débil a un hombre que realmente le salvó la vida. Mi padre. Un descanso. El silencio en la habitación era tan denso que se podía escuchar el zumbido del cámaras. Ethan Cole es un héroe. No por los medallones que rechazó, sino porque decidió quedarse en el suelo para criar a su hija. Porque salvó vidas sin necesidad de crédito. Porque yo. Demostró que la fuerza no se trata de no caer nunca, se trata de a quién levantas cuando caes. Los periodistas se inclinaron hacia adelante con los bolígrafos en la mano. Ella continuó su voz. Ganando firmeza. A partir de hoy, nombro a Ethan Cole asesor honorario de seguridad de Vanguardia Aeroespacial. Supervisará el entrenamiento de vuelo y transmitirá a nuestros ingenieros los valores de Valor Squadron, integridad, coraje y servicio. Por encima de ti mismo. Los aplausos explotaron, llenando el salón. Pero cuando los periodistas se acercaron. Ethan, parado al fondo con un traje prestado, incómodo con los flashes. Él retrocedió. No necesito un título, señorita Pierce. El ruido cesó. Verónica se volvió hacia él, sorprendida. Entonces, ¿qué necesitas? Un salón de clases. Su voz era baja, pero tenía el peso de la convicción. Inquebrantable. Un espacio donde niños como el mío, niños que no pueden permitirse el lujo. Escuela de aviación, hijos de padres que tienen 2 trabajos solo para mantener su luz encendida, puede aprender a volar. Ese es el verdadero legado. No medallas. No. Ruedas de prensa. Le enseño a la próxima generación cómo despegar. Verónica sonrió. Y por primera vez la sonrisa apareció en sus ojos, genuina. Desarmado como quien ha encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Entonces vamos a construirlo. Juntos.
Los periodistas lanzaron preguntas, pero ella levantó la mano pidiendo silencio. Una cosa más. Su voz atravesó el alboroto. Esta fundación no solo tomará el nombre Valor. Se financiará con un porcentaje de las ganancias de Vanguard. Cada año. Porque si vamos a construir aviones que toquen el cielo, necesitamos formar personas que recuerdan por qué el cielo importa. Al día siguiente los muros del nuevo anexo de Vanguard comenzaron a levantarse, no albergar máquinas, sino sueños. Un centro de aprendizaje con simuladores. Vuelo de última generación, talleres donde manos jóvenes podrían dar forma al futuro y un fondo de becas que convertiría lo imposible en, ¿por qué no?, lo nombraron Fundación Valor. Y Ethan se quedó allí, en medio de ese espacio vacío, escuchando el eco de risas que aún no existían. Cerró los ojos y los vio, niños con monos. Demasiado grande, dedos sucios de grasa, ojos que brillan más que cualquier tablero. Control. Cuando los abrió, había algo nuevo en su pecho, no la adrenalina de un despegue, pero algo más tranquilo. Más permanente. Esperanza. Un año después, la Fundacao Valor abrió sus puertas un sábado por la mañana. Soleado. No hubo focos a todo volumen ni discursos inflados. Solo una cinta. Rojo, un par de tijeras gigantes en las manos de Laia, ahora con su muñeca completamente curado, y una sonrisa que ocupaba la mitad de su rostro. Y Cenera. A su lado, su impecable camisa de vestir reemplazando su uniforme de conserje, su mano firmemente sobre tu hombro. Por otro lado, Verónica ya no llevaba la armadura de CEO. Intocable. Ahora sus tacones altos dieron paso a las zapatillas de deporte, su impecable chaqueta cambió por una blusa sencilla y jeans. Ya no era la mujer la que gobernaba con miedo, era la que había aprendido a aterrizar. Detrás de ellos brillaba el nuevo prototipo de Vanguard, un avión con alas de hierro estampado en el fuselaje y las palabras Wings of Valor pintadas en letras que pareció cortar el aire. La prensa lo llamó el plano de la fe, símbolo de una empresa que renació no por números, sino por alma. Las acciones subieron, sí. Pero lo que realmente despegó fue el orgullo de trabajar allí. La gente no vino más por obligación, pero por propósito. 50 niños de comunidades olvidadas llenaron el hangar, ojos con los ojos muy abiertos mientras Marcus y los ingenieros convertían la física en magia. Empuje. Apoyo. Arrastrar. Y sueños. Eran niños y niñas de lugares donde la universidad era un mito, donde el cielo era solo un techo gris sobre los edificios. Gris, nunca un destino. Hasta que un niño, de no más de 9 años, se levantó. La mano temblorosa. ¿Alguien puede aprender a volar? Ethan se agachó hasta que estuvo a la altura de los ojos, el mismo gesto que hizo con Laia todas las noches. Cualquiera que esté dispuesto a caer primero. La pequeña sonrisa sin dientes frontales fue la respuesta. Y de pronto el horizonte de aquel. El chico era más ancho que toda la pista. Mientras el sol comenzaba a despedirse pintando el asfalto de color naranja y dorado, Ethan caminé hacia el nuevo jet. Pasó los dedos por el frío fuselaje sintiendo cada remachado, cada costura, cada promesa de altitud. Verónica se unió a él, tacones cambiado por zapatillas de deporte, la chaqueta abandonada en alguna parte. Ahora, era solo una blusa y vaqueros. Solo ella. ¿Me extrañas? ¿Volar? Él asintió. Todo el día. Pero encontré algo mejor. ¿Qué? Una razón para quedarse abajo. Ella sonrió. Y fue la sonrisa de alguien que finalmente entendió. Sabes, mi padre decía que los mejores pilotos no son los que más vuelan alto. Ellos son los que traen a todos de regreso a casa. Ethan la miró. Realmente parecía. Y vio la mujer en la que se había convertido. Tu padre era sabio. Aprendió de mí. Se sentaron en silencio viendo cómo el sol daba paso al crepúsculo, tiñendo el cielo de rosa y morado.
Dentro del hangar, las risas de los niños se mezclaban con el murmullo de los sueños. Y por primera vez en años, ni Ethan ni Verónica se sintieron solos. Ambos había caído. Ambos habían aprendido a volar de nuevo, solo que esta vez juntos. La noche llegó suavemente. Los niños se marcharon con sus padres, con folletos en las manos. Formularios de becas y la certeza de que lo imposible tenía dirección. Las luces de el hangar se atenuó hasta alcanzar un brillo cálido. Los ingenieros mantuvieron su manifestaciones. El ajetreo y el bullicio del día se convirtieron en una quietud llena de significado. Ethan caminó hasta el borde de la pista, el viento fresco llevaba el olor a queroseno. ¿Y posibilidad? Se arremangó y dejó al descubierto el tatuaje completo, las alas de hierro todavía afilado después de todos esos años, todavía orgulloso. La tinta se había desvanecido un poco, pero el significado nunca. Nunca se desvanecería. Verónica se acercó lentamente, sus pasos casi imperceptibles sobre el cemento. En la luz, abrigada por la noche, se veía diferente. Real. La persona que había sido enterrada bajo capas de miedo, finalmente permitidas existir. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué no me odiaste cuando te humillé? Sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa en los labios. No te odié. Me vi en ti. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué? Tenías tanto miedo de caer que empujaste a todos al suelo primero. Hizo otros pequeños para sentirse grandes. Hizo una pausa. Yo hice lo mismo. Después de que perdí mis alas. Alejé a quienes intentaron ayudarme, mis amigos, mi terapeuta. Incluso Sara por un tiempo. Hasta que Laia me recordó que caer no significa estar roto. Simplemente significa que eres humano. Los ojos de Verónica se llenaron de lágrimas nuevamente. Pero esta vez no fueron de dolor o vergüenza. Fueron un alivio. De la insoportable levedad de ser visto. Ya no sé cómo ser humana, susurró. Lo olvidé en el camino. Ethan se volvió hacia ella con expresión amable. Entonces déjame enseñarte. De la misma manera que me estás enseñando a construir. De nuevo. Esperando de nuevo. Algo pasó entre ellos. No fue romance. Aún no. Fue el comienzo de algo más. Profundo, confianza, asociación, la comprensión de que había un cielo donde ambos finalmente pudieron respirar. Trato hecho, dijo. Extendió su mano. Ella la abrazó. Por encima de ellos, los motores a reacción ronroneaban suavemente en el aire de la noche y las alas de hierro en el aire. Fuselaje captando los últimos rayos del sol, brillando como brasas. No fue solo uno avión. Fue una promesa. Un legado. Prueba de que incluso cuando caes, todavía puede enseñar a otros a volar. Y a veces, si tienes suerte, encuentras a alguien dispuesto a ayudarte. Volar contigo. Ethan miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas empezaban a brillar. Pensado en Sara. En las misiones, en las vidas salvadas, en el hombre que fue. Y entendió. Primera vez sin miedo, que no había perdido sus alas. Solo aprende a usarlo. Ellos de otra manera, para levantar a su hija, para sostener a Verónica cuando tropezaba. Construir algo que durara más que cualquier vuelo que hubiera tomado. ¿Listo para volver a casa?, preguntó ella. Él sonrió. Vamos.